Hola, hola, estamos en un nuevo episodio de Pace Podcast. Hoy, martes 2 de septiembre, con un clima raro, muy húmedo. Yo acá con el pelo mojado porque vengo de entrenar. Mi entrevistada de lujo hoy también viene de entrenar. Somos corredoras. Así que hoy realmente voy a dar una introducción breve porque tengo un montón de cosas que hablar con ella. Estuve esperando mucho este momento. Y bueno, como para una introducción también para ir sabiendo de quién se trata, voy a contar brevemente cómo nos conocimos. Yo siento que soy corredora desde siempre, ya en la época escolar combinaba entre la pista y Ñuguazú, ya tenía competencias hasta 5 kilómetros. En la época de facultad, como trabajé en última hora y al mismo tiempo estudiaba, fue una época que dejé un poco de lado el tema de la vida sana y deportiva. Los fines de semana cuando podía me iba a Ñuguazú para estresarme un poquito. Pero fui retomando nuevamente una vez terminada la facultad entre 2002, 2003, ya también con fortalecimiento, entrenamiento funcional, ya hacía un poquito más corrido el tema de ir a Ñuguazú y de entrenar un poco más seriamente. Cuando eso también empecé a entrenar en el Jardín Botánico con Lilian López. Conocí ya un montón de mujeres corredoras que hasta ahora siguen. Y en una de estas primeras corridas que empezaron a desarrollarse en Asunción, que después se vino el boom, pero ahí por 2004, 2005, 2006, que a mí me iba bastante bien en mi categoría. Yo ya era competitiva y ya me fijaba a ver un poco quiénes estaban en mi categoría. Me acuerdo, me iba corriendo, era el aniversario Garden, autopista. Corríamos ahí, todavía se cerraban todas las calles, no había mucho problema como ahora. Y veo una corredora chiquitita, le metía pata y dije, espera un poco, la veía más joven, pero ahí más o menos de mi categoría y tengo que apretar, dije. Y siempre le digo cuando le veo, mi mayor logro, ahora cuando le digan quién es, haberla alcanzado en esa carrera, porque después, por supuesto, nunca más ni cerca. Pero para mí es un orgullo haberla conocido desde sus inicios. Un poquito sé de todo lo que hay detrás. Estamos hablando de 20 y más años. Y como yo siempre digo, como teníamos en ese entonces, cuando ella recién iniciaba, ritmos parecidos, capaz que si yo me dedicaba y bueno, ahora íbamos a estar juntas entrenando. No, pero dije, voy a tener que sacrificar el dulce de leche, entonces elegí. Sí, hay muchísimas más cosas que hay que sacrificar, esa es la realidad. Pero bueno, ella nos va a contar sobre eso, sobre muchas cosas más. Estamos en la semana de New Balance Race. Llega la corrida más esperada y gracias a eso la tenemos hoy acá. Cuando yo supe que venía, le llamo y le digo, por favor, vení a hablarnos de tu vida, porque esto se trata de historias. Y hoy queremos conocer un poquito más a la gran atleta olímpica Carmen Martínez. Gracias, Carmen, por estar acá. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y hablar un poco de mis trayectorias, ¿verdad? Que es bastante, como acabas de decir. Se nos va a pasar el tiempo y creo que no va a faltar, pero un placer estar aquí. Bueno, Carmen, y vamos a empezar por el inicio. ¿Qué nos podés recordar de tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Eras una nena inquieta? ¿En el colegio ya te gustaba la actividad física, lo que eran los deportes? ¿O todo lo contrario? Viste que hay gente que te dice, yo me aplazaba en educación física y hoy son corredores de elite. ¿Qué recordás de esa infancia? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Ya corrías en tu infancia? No, totalmente lo contrario que ni pensaba, ¿verdad? Lógico, lastimosamente en el colegio, digo lastimosamente, sí, que en la escuela donde entraba no había esa educación de poder incentivar a los chicos, en ese entonces a nosotros. ¿Vos naciste en Asunción? En Asunción, sí, nacida en Asunción. Y en ese entonces poder incentivarle que no sea solo fútbol y creo era vóley, en la época que me gustaba jugar. La nena vóley y los nenes fútbol. Sí, exactamente. Entonces, por suerte ya cambió eso. Entonces era me gustaba siempre estar dentro del deporte, pero juro que nunca me imaginé en corrida. Hasta que llegó un 15, 16 años donde el cuerpo de la mujer comienza a desarrollarse, comienza a quedarse un poco más fuerte, quiere bajar de peso, quiere igual a la compañera más flaca.
comencé a los 16, 17 años más o menos a correr por correr. No, Claro. Nunca fue por... o sea, Ni no. te imaginabas competir, participar No, ni existía. Yo nunca he escuchado. Yo he escuchado Claro, era un tema más recién. estético, Sí, ¿verdad? exacto. Y nuestra adolescencia, bueno, la Sí, imagen, sí, como sí. vos decís, había mucha presión. Y Exacto. correr era un deporte que, bueno, ayudaba a bajar de peso dentro de todo. Sí, yo soy de Lomaputá. Y recuerdo muy bien que se hizo la ciclovía que está al costado. Hoy es el de Mi Day, creo que Sí, bueno, el la túnel. ciclovía, el túnel. Está la ciclovía viniendo para acá, hacia la mano Cierto. izquierda. Y ese era mi trayecto, viniendo por la ciclovía hasta Ñuazú y volví hasta mi casa. Uy, ¿cuánto era? ¿Llegaste a medir después? Porque en esa bueno, época corríamos sin reloj. esa época era, bueno, sí, llegué a medir, en total daban unos 5 kilómetros. Ah, mira. Ida y vuelta, y volvían en... Bueno, discúlpenle porque ya es Brasil, guaya ya ahora. Hace años, vamos a llegar a ese, pero hace Sí. muchos años ya vive en Brasil. Así que de repente le salen algunas palabras en portugués, pero más paraguaya que la mandioca, nuestro Exactamente. orgullo nacional. Exacto. Bueno, Carmen, entonces, de manera recreativa, 15, 16 años, terminaste el colegio Es más, y... cuento, yo salía a escondida de mi papá cuando él dormía a la siesta. Él Ay, dormía su no, siesta la siesta religiosa, contá un poco de eso, que no se podía a hacer las ruido. 2 de la tarde religiosamente él dormía. Yo sabía su horario. Ahora me voy a salir. Yo salí. Sí, con el calorazo. Hasta que un día mi papá, pero en la época no hacía tanto calor como el calor que tenemos Y ahora. sí, cierto. Era que máximo era 30 grados. Bueno, y teníamos 16 35. años, no se sentía igual. Igual, cierto. Carmen, ¿y por qué a escondidas? Y porque mi papá era que yo tenía que ser la Barbie de la casa, entonces Ah, mira. no tenía que tener moretón. Por ejemplo, yo jugaba mucho, me gustaba también en handball. Entonces en handball es muy bruto. Y Sí. llegaba lleno de moretones, el moretón por tu pierna y no sé qué. Y llegaba y yo me tapaba todo y así cosas Ah, bueno, así, digamos que tu papá tenía otras expectativas tuyas. La Barbie. Exacto, entonces, y a mí ya me gustaba ya sufrir la brutalidad, me gustaba eso. Claro. Porque yo veía que mis hermanos hacían eso. Mis hermanos ¿Cuántos hermanos son ustedes? tengo 4 hermanos. ¿Vos única mujer? No, tengo mi hermana. Ah, Somos ok. 6, o sea, 2 mujeres y 4 hermanos. Claro, y era como que a los varones le dejaban Sí. hacer todo y la mujer. Exactamente. Y sí, sufrimos esas injusticias todavía. Espero que ahora ya sea bastante distinto. Entonces, ¿cómo fue cuando te descubrió tu papá? Y un día, él se levantó temprano de su siesta. Y yo llegando todo roja. La Barbie De correr. empapada de sudor. ¿De dónde venís? No, me fui a la despensa. Que era la despensa. Me fui a la despensa un ratito, mamá. Me fui rápido, me cambié para que él no se dé cuenta. Pero yo creo que sí se dio cuenta. No me dijo nada, pero yo creo que sí se habrá dado cuenta de eso. ¿Y qué hiciste? ¿Seguiste con tu siesta o ya cambió? Seguí. Después, bueno, paré. Llegó un momento que, no sé, 18 años más o menos, paré un poco. Y después continuaba y así. Pero siempre era de irme al gimnasio, continuaba, corrían en la cinta. Solo Recreativo. Exacto, parte, vamos a decir, estética, ¿verdad? Claro. Para cuidarme y todo eso. Ahí ya vienen los 20. Vos te casaste muy 21. joven. Sí. ¿A los? Tenía 21 más o menos. 21 Muy años, joven. Sí. Ahí después continué y no paré desde los 22 años. 22 Desde los 22 años, No hoy paré. Carmen tiene Sí. la edad de la distancia madre, 42. Así que hace 20 años de manera continua. Sí. Pero vamos a hablar un poco de cómo pasó esa Carmen de correr recreativo a la Carmen que conocemos hoy, olímpica. Hasta hoy día, nuestra única maratonista olímpica paraguaya, con su récord en maratón, 2 horas 36, si no me equivoco. 2 horas 35. 2 horas 35 en el 2015. 2017. 2015 fue 2 horas 36 Sí. y 2017 bajaste 2 horas 35. Imagínense lo que es Y eso. fui tercera en ese día que hice el récord nacional. Fui tercera en Düsseldorf, en Alemania. Imagínate, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Carmen Recreativa? Aquí empezaron las carreras y vos empezaste a participar. Sí, la primera, no sé si te acordás, Silvana. Me acuerdo. El otro Hace día estaba poquito. mirando nuestra foto. La primera fue la corrida de Reyes. La corrida de Reyes brutal, enero.
Salíamos y ya teníamos Colón. Las 8 de la mañana, Colón. 8 de la mañana, domingo, pa. Sí. Subida tremenda, era la de los reyes, no aparecían los reyes. Pero ahí, esa fue tu primera carrera. Esa fue mi primera. Ahí Mi nos primero conocimos. 10K hice en 55 minutos. Ahí ya se notaba el potencial. 55 minutos, bueno, para mí era súper, nunca en mi vida corrí 10 kilómetros. Y con esa subida, esa altimetría, ese calor. Una anécdota de esa carrera que me quedó, Jorge Cabrera llegando con los pies ensangrentados, me acuerdo, porque ese día Legión probaste de calzado. Nunca probé nada nuevo el día de la carrera. Y así yo me fui conociendo un poco este mundo. Muchos seguimos, otros quedaron en el camino. Sí. Si mal no recuerdo, enero del 2006. 6, exactamente, 2006. Bueno, y ahí dijiste, llegué para quedarme. De ahí continué entrenando, lógico, fue un largo camino para... ¿Todavía entrenabas sola o ya empezaste? Empecé a entrenar con un entrenador que era de las Fuerzas Armadas. Cierto, vos entrenabas en la Fuerza Armada. Sí, entrenaba en la Fuerza Armada. Ahí empezaste ya la parte de pista, Sí, hacerlo de empecé manera a más conocer la organizada. pista, un trabajo ya totalmente diferente. Después le conocí al segundo entrenador que fue Pingüe, que él me entrenó también por varios años, creo que fueron 3 años que estuve con él. Y así fueron. Y también él me enseñó muchísimo. Mejoré bastante con él. Fueron muchos recorridos. 2006, enero del 2006, primera corrida. 10 kilómetros 55. ¿Cuál es tu récord ahora en 10 kilómetros? En pista tengo 33:17. Santa. Y en calle tengo 34:05. Qué barbaridad. Sí. ¿Y qué vos sentís que pasó por tu cabeza para decir, bueno, paso de ser Carmen, de correr de forma recreativa, a Carmen dedicarme a eso? ¿Vos sabías todo lo que implicaba, todos los sacrificios? No tenía idea. Claro, no eras muy consciente. Yo trabajaba en un salón de belleza. Me dedicaba a trabajar y a entrenar, entonces no tenía idea ni a dónde quería llegar. Solamente yo quería correr, entonces para mí estar entre los mejores, o sea, estar entre las 3 mejores de Paraguay era ya para mí. Hasta que un día, bueno, dije, no, yo no quiero solo eso. Yo quiero más. ¿Y qué era más? ¿Qué implicaba eso más? Tener que salir de país, porque ya le gané a la primera, que cuando eso era Rosa Ramos. Rosa, qué años. Rosa era así. Inalcanzable. Inalcanzable. Yo decía, no, voy a entrenar para ganar la Rosa. Un saludo a Rosa, que sigue viviendo en Nueva York. Sí. Está también sigue participando de carreras. Bueno, Rosa Ramos, por años, la número 1 en Paraguay, hasta que apareció esta chiquililli. Ella fue mi objetivo, si no, yo le voy a... Claro, imagínate. Y ahora vos sos el objetivo de tantas. Y bueno, y ahí comenzó, que como ya le gané la primera, ya estaba corriendo ya unos 38, casi 37, y fui a Brasil. Bueno, contanos ese traspaso a ahí Brasil. fui a Brasil a entrenar durante 2 años más o menos, casi 2 años creo que era. ¿Cómo se dio esa decisión de dejar Paraguay ir a Brasil? ¿Fue por un tema de mejorar el aspecto deportivo? Exacto. Vos veías que había... Yo quería mejorar, yo quería correr, no solo ser la primera paraguaya en ganar las corridas nacionales, sino también entrar en otras competencias internacionales. Ah, bueno, ahí ya se despertó porque el lado competitivo. de a poco se te va, vos corriste en 55 minutos tu 10, ahí después corriste en 50, después 48, entonces vas mejorando, hasta que llega un cierto punto que, como se dice, vos te estás, exacto. Y para eso necesitas buscar otra salida, otros recursos, sea de entrenamiento, de conocimiento, totalmente, de entrenador. Y fue ¿A dónde fuiste primero? ¿A qué ciudad? Me fui a Santa Bárbara, se llama, es Paraná. Sería interior de Londrinas. ¿Y cómo fue alejarte de tu país, de tu gente, de tu familia, de tus amigos, para dedicarte a esto? Lógico que no fue fácil. Todo tiene su sacrificio y bueno, voy a probar, vamos a ver qué pasa. Si no quería quedarme en eso que... ¿Será que si no hubiese hecho, qué hubiese pasado? Entonces, ¿te jugaste? Sí. Quiero ver qué pasa. Sí. Y bueno, y si de lo último no funcionaba, volvías. Exacto. ¿Y cómo fue mucho el cambio de tu rutina? Abismal.
Por Porque ejemplo, yo, para comenzar, ya no trabajaba. claro, te Solamente me dedicabas. dedicaba a entrenar, comer y dormir. Ese era rutinariamente todos los días. Era Nuestro de luna sueño a como luna. aficionado. Entonces me dedicaba a eso. Y mira, yo me fui a entrenar, tuve la eh, experiencia hermosa y digo así, la suerte y la de poder entrenar con africanos. Yo no me fui a entrenar con brasileños. ¿En serio? Mi entrenador era, cuando eso sí era, que en realidad más bien era nuestro manager, Sí. que nos buscaba las corridas en Brasil. Ah, ok. Y Esa diferencia también, entre Sí. paréntesis, allá se gana buena plata en cada corrida. O sea, puedes dedicarte a esto y más o menos Sí. sobrevivir con eso porque se gana buena plata. sí. Ahí yo estaba solamente con africanos, eran no solamente kenianos, sino era de Wow. Eritrea, era de africanos, de África. Porque el manager, él se dedicaba a traerle a ellos, quedaban 3 meses en Brasil y volvían para su país, quedaban 3 meses en Brasil y ahí ¿Qué venía otro grupo. experiencia, Carmen? ¿En qué Entonces- idioma hablaban? En guaraní. El inglés no, el inglés de ellos es muy difícil de entender, Me pero me imagino. entendía con ellos, era increíble. Después- Idioma runner, Sí. idioma runner. Ahí yo con ellos, yo entrenaba, o sea, yo no tenía ni noción de lo que era entrenamiento y me fui a entrenar Dios con ella y dije, mío. yo no entreno Qué nada, yo no corro nada. ¿Tenés registro de eso? Tengo. Bueno, esas fueron tus primeras pistas también. Sí, Y esas vos te diste fueron. cuenta cómo ibas mejorando. Sí. ¿Que ¿Entrenabas doble Es más, turno? yo me fui que con 50 kilos, más o menos 51 por ahí. Y yo volví con 45 kilos. No, yo te vi volver, Carmen, Sí. y no te reconocí. Bajé muchísimo, pero Qué no era así bárbaro. porque no comía, no. No, del nivel Era de porque entrenamiento. yo entrenaba, yo hacía los entrenamientos que nunca hacía. O sea, mi cuerpo no estaba acostumbrado a ese tipo de entrenamiento. Y yo hacía no todo lo que ellos hacían, lógicamente, porque ellos, por ejemplo, un fin de semana, ella hacía su largo, su fondo era de 2 horas y media. Lógico que yo no hacía eso. ¿Vos primero quisiste especializarte en distancias más cortas? Más corta, exacto. Ya. Porque yo hacía 10 kilómetros, entonces yo máximo Claro. hacía 1 hora y media. Y te cuento más, cuando eso no había Garmin, no había GPS, Nada. nada. Entonces A imagínate, vos sensaciones. te vas a salir, corres media hora y vos tenías el crono. otro caso. Sí, el común. Vamos a decirlo así. Entre paréntesis, Que ahora el común, ¿verdad? En la mi época era el foto, máximo. 2010 sigue levantando los brazos y todavía sin reloj. O sea, dentro de todo, de toda esta tecnología, ¿verdad? Sí. Que ayuda y mucho, pero es relativamente nueva y creo que nos ayuda un poco a conocernos, Sí. a realmente conectar con nuestros ritmos, con nuestras sensaciones, ese no depender de la tecnología. Ahora nos Exacto. ayuda un montón, pero Sí. creo que ayudó en ese entonces. Sí. Y ahí cuando volví a Asunción, corrí un 10 kilómetros, recuerdo muy bien, ya corrí en 37. ¿Cuál fue? ¿No fue Tigo, Samber, que Creo que estuvimos fue, juntas? y creo que fue esa, la del Tigo. Que estuvimos ahí en, que Sí, también sí. durísima, Sí, terminaba con una sí. subidota. Sí. Bueno, y ahí fue. Y ahí ya ya corrí en Carmen, pista, la profesional. sí. Viniste cambiada, tus ritmos, y ahí dijimos, Carmen está para grandes cosas. Y ahí comenzó, bueno, durante 2 años iba y volvía así, hasta que corrí la maratón de Asunción, que fue la que... ¿Esa qué año fue la que vos debutaste? 2010. Claro, 2010, la del 10, bicentenario sí. tan linda, Exacto, llena de extranjeros. que yo fui segunda cuando es. Sí. Sí, detrás de una africana. Detrás, ¿no fue tu compañera de entrenamiento? Ella fue, sí. ¿En serio? Sí. Me estaba fijando las fotos, qué lindo era correr africanos, Sí. brasileños. Porque un poquito vivimos eso el domingo pasado en la mía, muchos extranjeros, pero africanos venían acá a Sí, Paraguay era a lindo de competir. ver la competencia, la alta competencia que La había. alta competencia, Sí. saliste segunda. Sí. ¿Y te gustó la maratón? Sí, desde esa vez sí me gustó, porque antes de eso, de la maratón de Asunción, Sí. yo corrí Buenos Aires. Y en Ah, la Buenos maratón Aires- la también de maratón Buenos Aires. yo fui segunda en la maratón de Buenos Aires, en el 2010. 2 maratones gorritas así de Sí, seguido. eso A fue la agosto, pucha, Carmen. Buenos Aires. Y septiembre, creo que fue un mes antes la maratón de Buenos Aires, que fui segunda y vine aquí, me preparé nuevamente para correr la maratón de Asunción, que Bueno, y vamos a comparar también tus tiempos. 2:35 tu récord. ¿Y cuál fue el tiempo de tu primera maratón? mi primera maratón En Buenos Aires. hice 2:50. Y aquí en Asunción hice 2:58.
2001 creo que fue algo. Pero esa Asunción que se corría por el centro, subidas, Dios mío, tremendo. Sí, Asunción era prácticamente todo lo que un poquito del centro y nos tocaba Mariscal López. Mariscal Mariscal López, López, hasta todo allá pasaba la municipalidad. No sé si a vos te llegó a tocar la que iba inclusive hasta el aeropuerto. Esa fue un poco Ese antes, creo. año yo corrí solo la media. Ah, la media. Sí. Carmen, 20 años corriendo a intensidades, con presión. ¿Cómo haces? ¿Cómo trabaja la cabeza? Porque sabemos que entrenás muy bien, totalmente el tema de la nutrición, el descanso, pero la cabeza, ¿cómo manejas para mantener 20 años? Y bueno, para rato todavía tenemos, pero ¿cómo manejas esa presión? Mira, de antes, Sí. no, totalmente diferente a la Carmen que soy ahora. De antes de vos Porque decís, antes de la que alta yo tenía un competencia. compromiso muy grande que era representar a mi país. Con eso no digo que hoy en día no represento. Donde entro y piso en una competencia, represento a Paraguay. Pero me refiero a nivel que sudamericano, por ejemplo, Claro. ya me llamaron para representar a un campeonato sudamericano en años anteriores que dije que no. ¿Por qué? Porque ya ese ciclo de mi vida ya cerré. Di un, ¿cómo se dice? Girando una página Ujú. de ese ciclo de mi carrera deportiva, Que duró. que duró muchísimo tiempo y fueron tiempos que, porque yo soy así, me gusta hacer las cosas bien. No me gusta entrar en una competencia si no estaba bien. Claro. Más porque la presión es mucho más cuando vos representás a tu país a nivel olímpico, a nivel, ya me fui a mundiales. A mundiales, claro. Entonces, soy campeona sudamericana en los 10.000 metros. Entonces, imagínate, o sea, fueron muchos años de presión de que yo quería estar bien. Pero dentro de ese año tuvo sus altos y bajos. Ujú. Altos que yo disfruté muchísimo de mi entrenamiento, donde me sentía bien, súper bien. Decía, hija, yo estoy súper bien hoy. Pero llegaba también en el momento de la largada que uno siente aquel un poco de ¿será que me va a salir? ¿Será que Claro, no? ay, lo que nos pasa, Tommy, eso Sí. compartimos con los corredores Elite GT. Sí. Eso compartimos Entonces con ellos. No crean pasa que ellos eso. están en la línea largada y ya. Entonces, y hasta hoy me dicen, Carmen, vas a ganar. Yo digo, no. Juro que a mí no me gusta que me digan eso. Porque Ay, no, a mí no me gusta yo tampoco. siempre digo Esa que presión extra. la competencia termina cuando en la llegada final. Ahí es Puede donde pasar termina de cualquier todo. cosa. Puedes Puede ser llegar en tu 5, mejor 10. momento que, por ejemplo, una maratón, que es tanto tiempo corriendo y que depende de variables incontrolables como el clima, la altimetría, Sí, te puede pasar cualquier el cosa. estómago. Sí. Bueno, entonces así mismo, Sí. hasta que no llegas a la meta. Exactamente. Y bueno, ese ciclo ya fue para mí hoy en día, hasta que yo llegué a un momento que yo tuve que aceptar de tener que cerrar ese ciclo de mi vida. Que no habrá sido fácil. No fue fácil, pero que después yo dije, es lo mejor que he hecho. En serio. Sí. Ahora Porque- corres con menos presión Sí, y disfrutas disfruto más. más de mis entrenamientos. Si no me sale hoy, no pasa nada. Yo me voy la semana siguiente y hago un mejor Y entrenamiento. con la tranquilidad, Carmen, que diste todo. Sí. Dejaste todo. Sos nuestra única atleta maratonista olímpica, o sea, que estuvo en los Juegos Olímpicos representando al Paraguay, que sabemos lo tremendo. Me tocó correr la maratón amateur, digamos, de Río ese mismo año y Sí. pensaba en vos. Sí. Ay, Carmen, el calor, la humedad, Sí, la terrible correr en altimetría. Río. Bueno, te tocó, digamos, pero toda esa experiencia, vos dejaste todo por el país. Sí. Entonces hoy día la tranquilidad de decir, di lo mejor, di todo. Exacto. No recibí todo lo que podría haber recibido a cambio. Bueno, pero ahora ya me Sí. toca disfrutar. Sí, totalmente. Hoy disfruto más. Es más, hoy estaba entrenando la pista aquí del COT y me estaba recordando cuando fui campeona sudamericana en esa pista. En esa misma pista. Entonces son cosas que nunca va a salir de la memoria mía, ¿verdad? Siempre que voy a pisar esa pista, siempre me voy a recordar. Son cosas muy lindas que uno siempre va a tener presente en la mente, ¿verdad? Pero querés disfrutar. hoy Disfrutar, de esto. exacto. No Es lo que estoy haciendo. Pero Hoy no en día deja de ser disfruto. competitivo. Acabas de ganar una maratón. ¿En No, qué lejos. lugar fue la maratón en Brasil que acabas En de ganar? Campinas. En Campinas. Sí. Imagínense una paraguaya, Sí, primer sí, lugar. sí.
pero desde otro lugar, sin esa presión Exactamente. de sí o sí tener que ganar. Sí, ya entro con... No voy a negar, soy competitiva. Por supuesto. Soy muy competitiva hasta hoy en día y yo creo que eso nunca va a salir de un atleta que fue elite. Igual si no es. Igual Pero, el amador siempre quiere, el atleta que es amador siempre quiere dar su mejor, siempre quiere competir para ganar su categoría. Entonces, nosotros siempre vamos a ser así, el elite no va a dejar nunca de ser competitivo. y Carmen, ¿cómo te llevas con esto justamente lo vemos desde el propio Kipchoge, ¿verdad? Que, por supuesto, ya no logras las marcas que tenía, pero ahí, como vos decís, se mantiene, como sigue inspirando, pero de otro lugar, creo muy parecido a lo que vos nos estás contando. Él quiere seguir, más vale, hace todo el entrenamiento para seguir competitivo, pero ¿cómo te llevas con el paso del tiempo y un poco saber que este deporte de alto impacto quizás tiene una fecha también de vencimiento, entre comillas, o quizás, pues siempre decimos, ay, queremos correr hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Exacto. Nuestro sueño lo es medio, ahí ya lo siento, un año morir corriendo. Pero ¿cómo te llevaste en esto, esas preguntas, un poco qué voy a hacer después, o cómo te ves? Mira, Silvana, hoy en día entreno mucho más inteligentemente. Uh-huh. Porque no voy a poder, o sea, mi cuerpo no aguanta más entrenar como entrenaba cuando yo era, 10 años atrás. Es totalmente diferente. Mi recuperación Totalmente diferente, sí. Es totalmente diferente. Tarda mucho más. Hoy hice un entrenamiento vamos a decirle, de calidad. Claro. Hice 12 de 400 a 1.17, 1.18. Entonces, yo sé que mañana voy a correr a ¿cuánto? 5.30. Cosas que antes no. Antes yo hacía, vamos a ponerle 12 de 400 a 1.15. Al día siguiente estaba rodando a 4.20. Tranquila, sí. O sea, ese 4.20 para mí era un ritmo tranquilo de recuperación. Hoy en día no. Mi recuperación es totalmente vos aceptaste diferente. esto y estás entrenando, sabiendo, siendo consciente y no es algo que te enoja. Siempre mi cuerpo. Escuchando siempre a mi cuerpo. Qué linda lección para nosotros, para amateurs, que de repente, ay, no, ya no puedo hacer mi marca, ya no puedo hacer PB. Y bueno, a mí también me pasa corriendo hace toda una vida, que yo tuve mis mejores marcas, quizás el 2011 fue mi mejor año de marcas. Y bueno, ya eso no voy a, pero para mí ahora mantener ciertos ritmos ya es wow, y me siento orgullosa con eso. Claro. Y sobre todo seguir, ¿verdad? Sí. Desde el lugar donde estamos, desde donde nos toca. Como dijo Kipchoge antes de correr Sydney, el legado, todo esto no se basa en marcas, en trofeos, en medallas, se basa en seguir inspirando, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que eso también vos estás haciendo con nosotros. Sí. Vos sabés que yo te admiro. Gracias. Pero de toda la vida. Y sé también, no hablamos de eso, pero que muchísimo dejaste de lado. Sí. No sé si llamar sacrificio porque fue algo que vos elegiste, ¿verdad? Exactamente. Yo ¿sabes? No lo llamaría sacrificio. Uh-huh. Porque sacrificio es hacer algo para mí, ¿verdad? Algo que, sí, algo que a vos te gusta, pero cuando te gusta realmente deja de ser un sacrificio. Entonces, algo que vos elegiste para... Que yo elegí para mí, entonces si yo elegí yo no elegí un sacrificio, yo elegí algo que a mí me gusta. Y que te siga haciendo feliz. Sí, me encanta levantarme todos los días. Me levanto a las 4 de la mañana hoy en día para ir a entrenar, cosas que yo no hacía antes, ¿entendés? Entonces para mí no es un sacrificio hacer esas cosas. Después tengo que, no sé, ir a estudiar, trabajar, hacer lo que tenga que hacer, pero primero, para mí mi obligación le digo así porque mi cuerpo me pide. ¿Y cómo es tu día a día ahora, Carmen? Bueno, contanos quién es tu entrenador. Le vimos acá, entre paréntesis, le trajo hasta aquí para subir al podcast, así que le agradecemos mucho el acompañamiento. ¿Qué tal eso de que tu pareja sea tu entrenadora? Hay gente que dice que no es tan recomendable. Yo nunca tuve así ningún, no problema, pero inconveniente así con él en cuanto a entrenamiento. Siempre respeté. O sea, cierran la puerta. Sí, no voy a negar, hubo tiempo que no le respeté. Tipo, hace 15 kilómetros y hacía 16. Bueno, esas cosas, ¿no? No, pues, Carmen. Pero uno más, no hacía más de exagerando. No fui siempre nos respetamos en cuanto a eso. Siempre le respeté todas mis mejores marcas, le debo a él. Él me ayudó muchísimo, aparte de ser mi entrenador, él era mi pacer, o sea, mi coelho. Siempre te veo que sigue siendo tu pacer. Entonces, él siempre me llevó el ritmo, siempre me programó.
hasta las competencias, nos sentamos, hasta hoy en día nos sentamos y programamos las competencias. Entonces, ¿por qué? Porque es diferente. Ya sabemos que antes yo entrábamos, suponer, 3 finales de semana compitiendo. Hoy en día ya no puedo hacer eso, porque mi cuerpo no aguanta. Va a aguantar, pero no va a rendir igual como yo quiero. Ni recuperarse Ni igual. recuperarse. Entonces, yo necesito máximo 2 hago. Cosa que hice hace un mes atrás, un mes un poquito, entrené 3 semanas para poder correr 2 semanas continuados, que es lo que mi cuerpo aguanta. Ahí me llega una invitación en Brasil para competir el siguiente final de semana. Y yo tuve que decir no, porque no estoy bien. ¿Para qué voy a aceptar una invitación diciendo que yo ya voy a ir solamente a castigarle a mi cuerpo? Y es más, ahí viene la lesión y cosas que yo creo que también maduré mucho en esa parte de no querer hacer más esas cosas, entrar en las competencias por entrar. ¿Entendés? Entonces, te cuidas. Me cuido muchísimo en esa parte. Y como te habría dicho, en cuanto antes hacía 140, 160 kilómetros por semana. Hoy en día no, hoy en día entreno doble turno, pero diferente mis doble turnos. Más calidad que cantidad. Exactamente. En mi segundo turno yo me voy a piscina, hago corrida en el agua, en la piscina, si no hago bicicleta. Complementos que... Cuidar el impacto ese tan excesivo, sí. Preguntándome en cuanto, que como me habrías preguntado, si tiene fecha de vencimiento. Y es lo que yo busco, que no tenga fecha de vencimiento. Para eso te estás cuidando. Exactamente. Evito un poco más el asfalto. Sabemos que hoy en día, como veníamos conversando, es muy difícil porque es todo asfalto. Hasta en Brasil te cuento. Es muy difícil conseguir entrenar en tierra. Entonces... Por suerte en Campinas tengo una pista que es de tierra y varío con la pista que es de la sintética. Claro. Porque la sintética tiene mucho más impacto que la de tierra. Entonces yo siempre varío. Son cosas que vamos variando para poder llegar a larga. Pero qué buen aprendizaje también. ¿Viste la cantidad de nuevos corredores que hay? Sí. Cada vez que venía hay más. Sí. Y la gente quiere hacer todo ya viene. Profe, ya quiero correr 42. Espera un poco. ¿Cuántas carreras 21 tenés? Ni una, ni de 10, ni de 5. Todo muy inmediato, ¿verdad? Sin respetar los procesos. Y golpeando. Y bueno, después la primera lesión y ya se frustran y ya dejan. Entonces, que la lección también que nos deja hoy Carmen, después de estar 20 años en esto, de que al fin y al cabo hay que cuidarse. Porque ella, igual que nosotros, tiene el mismo sueño de hacer esto hasta que la muerte nos separe. Entonces, aceptar, ¿verdad?, nuestro momento, hasta dónde, respetar los procesos y cuidarnos. Y saber escuchar el cuerpo es muy importante, porque el cuerpo te da señales. Te da señales siempre. Te da señales, siempre. Escuchar tu cuerpo es lo mejor que puedas bueno, hacer. Y nombraste nuestro peor enemigo, la lesión. ¿Tuviste alguna lesión importante que te dejó varias, pero que te dejó así un buen tiempo? Sí, la lesión que me dejó fuera de los Juegos Olímpicos, que fue de París. No, perdón. Ahora. Sí, 2021. Pero bueno, tuve una lesión muy grave ahí que fue en el muscular, la parte posterior del músculo, que se me rompió totalmente, los isquios. Comenzó en el isquio y ahí fue en la parte muscular. ¿Y que tuviste un desgarre? La verdad que se rompió mi músculo del posterior, entonces fue gravísimo. Yo tardé como casi 2 años para volver a correr bien. Claro, Tokio, que se fue. Tokio, exactamente. Claro. Tokio 2020, que iba a ser 2020. Exacto, pasó y por la pandemia pasó 2021. Exacto. Y tu lesión fue 2020. 2020, que estaba entrenando en Colombia y ahí comencé a sentir. Y bueno, entrenar para una maratón requiere de cargas de entrenamiento. Más vale. Pero mi posterior ya no estaba aguantando. ¿Y qué hiciste, Carmen? ¿Tuviste acompañamiento psicológico? Porque habrá sido muy duro. Sí, tuve. En la época sí tuve. Fue dura. Muy duro. Esa fue la parte más dura. Cuando la cabeza, el corazón, todo está listo y el cuerpo te dice no. Y estabas para los Juegos Olímpicos. Sí, esta fue la parte más dura. Y yo tuve que hacer tratamiento. Hice en el Comité Olímpico. Tenía seguimiento psicológico, sí, estuve yo no sabía qué era tener
A ver, ¿cómo te digo? No es... Ay, se me fue de la mente cuando vos... ¿Puedes ir en portugués? No, es que no recuerdo eso. ¿Tener una lesión? No, tenía una lesión. Cuando estás mal, ¿cómo se dice cuando estás mal? ¿Puedo decir física o mentalmente? Mentalmente. Una depresión. No es depresión. Antes de la depresión. Pareció la depresión. Sí. Pero me agarró malísimo. Pero yo no sabía que estaba teniendo eso hasta que comencé a hablar con mi Claro. psicólogo. Claro, estabas muy afectada, pero vos Sí, no muy afectada. te das cuenta. Es que, Carmen, Me afectó, pero así, Me imagino. abismalmente mal. qué importante también el apoyo psicológico, además a tu nivel, que lo hace esto de forma profesional. Me imagino que es demasiado importante para manejar todas las emociones. Es muy importante y él me ayudó muchísimo. Es más, recuerdo una vez estaba durmiendo y parecía que mi corazón me iba a salir por la boca. Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y yo le despierto a mi marido de madrugada, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tipo un ataque de pánico, capaz. Sí. O sea, tantas cosas que podemos Tantas tener. cosas que uno quiere lograr y vos pensás, vos querés y tu cuerpo no da. Y llegaste a hacer el duelo. Llegué. Y dar vuelta a la página. Sí. Ahí fue donde también fueron uno de los motivos que yo tenía que pensar y decía, no, yo tengo que parar con esto porque no me está haciendo bien. Ujú. Porque si vos no estás bien psicológicamente, físicamente, no vas a estar bien. Así mismo. Hasta llegué a pensar dejar de correr por causa de eso. Entonces, fueron momentos muy duros que solamente, que es la primera vez que públicamente yo cuento esto. Ay, gracias, Carmen. Me emociona mucho, pero bueno, es la Carmen humana. Sí. Que durante Sí. 20 años ha pasado por un montón de cosas, como se dice la maratón, como la vida misma, ¿verdad? Un montón de muros, obstáculos que uno va pasando. Y claro que no fue fácil ni No. es fácil, pero poder reconocerlo Sí. te humaniza y el que escucha dice, bueno, yo también capaz en este momento necesito parar, hacer una introspección, cómo estoy realmente, porque a veces uno en el día a día, y bueno, voy a seguir corriendo, voy a hacer esto, y no se conecta consigo mismo, ¿verdad? Hay tantas emociones que estamos pasando. Sí, así mismo. Bueno, después volví a correr la maratón, pasó todo eso, corrí una maratón, recuerdo en Sevilla, corrí 2:48 volviendo de esa lesión, corrí 2:40, yo feliz. Después yo pensando así, la maratón de Valencia Sí. me envía una invitación, dije yo voy a aprovechar esa invitación. Faltaba un año para la maratón de Valencia. Me preparé más inteligentemente después de todas las lesiones, todo lo que pasé psicológicamente. Y ya era malísimo. otra Carmen. Ya. Una Carmen yo mucho quiero más irme madura. ahora para disfrutar esa maratón. Ujú. Me encanta. Voy a salir en la elite, pero sin presión, sin tener que ir a buscar marca para un juego olímpico, marca para esto. Correr no, para nada. vos, para Carmen. Que disfrutes hacía mucho tiempo que yo no sentía lo que sentía. Mira esa vez. qué lindo. Y corrí Para que- 2:36, que fue mi mejor marca. Mi tercera mejor marca. Impresionante. Eso fue en 2023. Ahora hace nada. Sí. Dios mío, Carmen. Ay, qué gusto, Carmen. Bueno, quedó cortísimo el tiempo, pero no quiero dejar de cerrar este capítulo sin que Carmen Martínez nos dé un poquito un consejo, un punto de vista, y sobre todo para la gente que nos está animando todavía a correr, pero tiene ganas, y la gente que está arrancando, ¿cómo llevar a cabo esta vida de corredor, en nuestros casos aficionados, y eso, ¿verdad? Como destacar lo más importante que ahora acabas de decir, más allá de una marca, más allá de una representación, poder disfrutar. ¿Qué recomendaría a la gente que está arrancando o que ya corre hace un tiempo, pero no puede llegar a disfrutar, por ejemplo? Mira, yo recomendaría a las personas, primeramente, digo yo, siempre le tiene que gustar lo que hace. Porque uno cuando hace con amor o porque le gusta realmente, la corrida nos hace sentir tan bien. Totalmente. Yo termino de correr así, Dios mío, el día cambia. Puede ser que haga lo que haga, voy a viajar, voy a hacer... Y ese es lo que nos da la corrida, esa adrenalina que para mí, perdón, pero Vos el 20 único años deporte que después seguís sintiendo eso. sigo sintiendo. Hoy, después Hasta de haber hecho sus 12,400, seguís sintiendo. muerta, igual. Y Mira eso que es lindo. disfrutar de lo que uno hace.
Si la persona es nueva haciendo lo que es corrida, busca orientaciones profesionales dedicados a esto primeramente. Aparte de médico, ¿verdad? Tener un Claro, alta para los poder, chequeos. con un chequeo para él tenga ok para poder hacer deporte. Después, busca una persona profesional que se dedique a esto y después para continuar haciendo lo que... Respetando el proceso. Respetando los procesos, lógicamente, por favor. No comience a correr hoy, quiera correr maratón. No, porque maratón, yo siempre digo así, Silvana. Mi Sí. frase, yo le digo a todos, Dios perdona, pero la maratón no. Bueno, qué mejor cierre que este. Me encantó. A partir de ahora puedo usar tu frase para mí. Pues. La gente que ve. Dios perdona, pero la maratón no. Gracias, Carmen. Qué placer tenerte acá. Bueno, y el domingo El domingo tenemos la carrera. Ya no cerca tuyo, pero por lo menos nos vamos a saludar antes, después. Vamos, sí. Un placer, por favor, si tienen la oportunidad de encontrarse con Carmen, sepan, para la nueva generación, que es nuestra mayor representante a nivel nacional, nos dio tantas alegrías y yo siempre digo que quedó corto todo el agradecimiento que tenemos hacia y para vos, pero que sepas que te admiramos. Gracias. Y que sos una inspiración para nosotros. Así que a seguir haciendo esto que nos apasiona. Muchas gracias. Gracias, Carmen.